Muy bien, estudiantes, continuando con la segunda parte de nuestra sesión 24, estamos aquí para responder las preguntas del saber previo y la pregunta final, que es el aporte de ustedes. Muy bien, primer grupo tenemos a Ríos, Advíncula, Chávez, Navarro, Yalta, Fuentes. Expone Chávez. Le escuchamos, Chávez. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Esta es la exposición de nuestro grupo, que los integrantes somos Ríos, Guamán, Katy, Advíncula, Andrés, Yulisa, Chávez, Laureano, Joseph, Navarro, Mejía, María, Yalta, Vilca, Miriam y Fuentes, León, Valentín. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre una helada y el friaje? La respuesta: 1. Las heladas ocurren cuando la temperatura del aire desciende de 0 grados Celsius y esto generalmente ocurre en abril y termina en septiembre, mientras que el friaje mayormente se da en la selva del país y se caracteriza de ser de duración corta, caída brusca de la temperatura con vientos fuertes y lluvias. Es generado por el ingreso de masas de aire frío de origen antártico, haciendo su ingreso mayormente por la selva. La pregunta 2 nos dice: ¿qué medida de prevención implementaríamos frente a los efectos de las heladas y el friaje en nuestro país? Aquí en esto, las medidas de prevención que tomaríamos ante las heladas y el friaje serían implementar calefacción en las casas, abrigarse con doble ropa, asegurarse de tener muchas colchas, sobre todo alimentarse bien de vitaminas A, de vitaminas D y los alimentos recomendados por los especialistas en estas épocas. También hablar con los alcaldes de la localidad y regionales para así poder invertir en ropas de abrigo a los que más necesitados. Gracias. Muy bien, gracias. Esa es la intervención de Chávez Laureano. Siguiente grupo, Rodríguez Paravecino, Fernández Olivares Lariza, Lozada Jara Yurico. ¿Quién expone? A ver, acá vamos a hacer una pequeña pausa. Continuando con Fernández Olivares Lariza. Continuamos, Fernández. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una helada y un friaje? El friaje abarca precipitaciones, ráfagas de vientos, descargas eléctricas y descensos de la temperatura. Se genera un transporte de un aire frío hacia la zona de selva. En las heladas ocurren principalmente en los periodos de otoño e invierno. En la sierra disminuye la temperatura del aire por bajo de los ceros. La pregunta 2. ¿Qué medidas implementaríamos para poder sobreponernos al friaje y a la helada? Evite los cambios bruscos de la temperatura. Si va a salir, abríguese con ropa adecuada, protegiéndose el rostro, la cabeza, la boca, cubriéndose la nariz y las orejas, evitando inhalar el aire frío. Las medidas que podemos tomar para evitar que nuestra salud sea afectada: debemos de buscar ropas o frazadas para que así podamos abrigarnos y evitar que nos enfermemos, ya que es un cambio brusco de la temperatura. Gracias. Muy bien, Larisa, gracias. Grupo de Acuña y Quispe. ¿Lo escuchamos, Acuña, Quispe? Yo mismo. Ok. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una helada y un friaje? Las heladas es un cambio climático del descanso brusco de la temperatura que mayormente ocurre en la sierra, y la temperatura disminuye hasta los grados bajo cero. El friaje es el descenso de la temperatura que mayormente ocurre en la selva peruana. Eso también afectando a la población. 2. ¿Qué medida Podemos, implementaríamos? Continúa. Sí. podemos implementar los planes de los gobiernos y ministerios para ayudar a la población. También cuidar
de uno mismo, como ejemplo, evitando salir de casa cuando hay fuerte frío, abrigándose bien, etc. Ok. Grupo de Valladolid, Cueva, Escobar, Maigua, López Rodríguez. ¿Quién expone? Yo, Miss Escobar. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una helada y el friaje? Las heladas son periodos de descenso brusco de temperatura con duración prolongada. Se presentan con nevadas y granizadas. Así como en la sierra, también se presentan descensos de temperatura notable en la selva peruana. A esto se le denomina friajes y tiene también efectos contraproducentes. En la progresión, como fuerte frío, lluvias intensas, ráfagas de viento. Ok. Segunda pregunta, ¿qué medida implementaríamos para poder sobreponernos a estos fenómenos climáticos? Que al salir deben abrigarse con ropa adecuada, protegiéndose el rostro, la cabeza, boca, cúbrase la nariz y las orejas evitando inhalar el aire frío. Almacena alimentos no perecibles, además de provisiones como leña y carbón, o quizás la implementación de calefacción. Ok. Siguiente grupo, Martínez y Solano, ¿quién expone? Martínez, te yo. escucho. ¿Tú eres Martínez? Sí, sí. Ok, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una helada y un friaje? Que las heladas son periodos de descenso brusco de temperatura con duración prolongada. Se presenta con nevadas y granizadas. Así como en la sierra también se presentan descensos de temperatura notables en la selva peruana. En esto se denominan friajes y tienen también efectos contraprudentes en la población. Ya. Ok, segunda pregunta, ¿qué medida tendríamos que implementar? Tenemos que informarnos con las autoridades y a través de la radio acerca de los pronósticos de diarios por bajas temperaturas y evitar los cambios bruscos de la temperatura. Y así ahí salir abrigados con ropa adecuada, protegiéndonos del rostro, la boca, nariz, orejas, cabeza y una cosa más. Ok, muy bien. Y último grupo de Romaní y Borja, ¿quién expone? Buenos días. Borja, ¿verdad? Sí, mis buenos días. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una helada y el friaje? Las heladas son el descenso de la temperatura por tiempos largos y mayormente suelen aparecer en zonas altas, andinas, y el friaje mayormente se presenta en la selva y su mismo nombre lo dice, son vientos fríos. Ok. Segunda pregunta, ¿qué medida tendríamos que implementar? Evitar los cambios bruscos de la temperatura. Y si vamos a salir, abrigarse con la ropa adecuada, protegerse el rostro, la cabeza, boca, cubrirse la nariz, los ojos y evitar inhalar el aire frío. Ya, ok, gracias. Muy bien, la primera pregunta me la han respondido correctamente los grupos, pero la segunda pregunta dice medidas de prevención y qué deberíamos de implementar, ¿no? Muy bien, en la segunda pregunta, quizás a algunos grupos les ha faltado no solamente la prevención de parte de uno, o sea, de forma personal del ciudadano, sino también hacer la prevención a nivel de localidad, a nivel de comunidad, por ejemplo acá, a través de las autoridades, ¿verdad? Y luego viene la medida preventiva de la persona. Aquí, en cambio, solamente observamos que hay una prevención personal, pero no hay una medida de implementación a nivel de comunidad, ¿no? Por ejemplo, acá. También igual, creo. Exacto, son medidas, ¿no? Acá sí menciona implementación de calefacción. Ese ya le correspondería a la organización local, correcto, ¿no? Entonces, siempre cuando uno responde, dice medida preventiva a prevención.
pero dice medida de prevención, implementaríamos. Con ese implementaríamos es que vamos a agregar más a lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Y eso también involucra a la comunidad. Muy bien, ahora pasamos nosotros a la segunda parte del análisis de caso, ¿no? Y la exposición del cuadro de conclusiones. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la exposición del análisis de video y el cuadro de conclusiones. Comenzamos, Joseph Martínez, te escuchamos. ¿Qué debemos hacer en nuestras viviendas durante las heladas? Abrigar a nuestros adultos mayores, niños, y abrigando a nuestros animales y vacunándolos. ¿Qué significa IRA? Infección respiratoria aguda. 3. ¿Cómo es la temperatura durante las heladas? Las temperaturas son más bajas durante las noches. Nada más. Ujú. Ok, pasamos entonces ahora al cuadro. Vamos a pasar al cuadro. Siguiente. Ujú. Cuadro de conclusiones. Comenzamos, Joseph. Conclusiones sobre nuestras medidas de prevención frente a los efectos de las heladas y el viaje en nuestro país. El primero es, si va a salir, abrígase con ropa adecuada, protegiéndose del rostro, la cabeza, boca, cubrirse la nariz y las orejas, evitando inhalar el frío. Almacene alimentos no perecibles, además de provisiones como la leña y el carbón. Revisar tu vivienda para cubrir posibles filtraciones de aire. Informarnos con nuestras autoridades a través de la radio acerca de pronósticos diarios por las bajas temperaturas que hay. Y también que nos brinden una atención especial a los niños y a las personas de tercera edad, ya que son los grupos más vulnerables, en especial los miembros de la familia que presentan problemas de la desnutrición y eso. Yeah. Vacunar a la familia contra el neumococo y la influencia a través del Ministerio de Salud. Si algún miembro de su familia muestra signos de enfermedades respiratorias, llévelo a inmediato a un puesto de salud. Nada más, y los integrantes somos Dayana Solano y José Martínez. Muy bien. Entonces ustedes han concluido con estas medidas de prevención, han podido analizar el caso, ¿no? Vamos a pasar en este momento a la segunda exposición. Vamos a ver aquí. Muy bien, entonces estamos en el segundo cuadro, segunda exposición. Comenzamos, Fernández Olivares Larisa. La primera pregunta, ¿qué debemos hacer en nuestras viviendas durante las heladas? Asegurar nuestras casas para el frío, cubrir el espacio donde duermen nuestros animales, abrigar a nuestros adultos mayores y vacunar a los demás pequeños. 2. ¿Qué significa ira? La ira, el enojo, el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo. 3. ¿Cómo es la temperatura durante las heladas? La temperatura durante las heladas son muy bajas, ya que proviene aire frío y exhibe de tal manera que se debe de ser provenido para evitar enfermedades. Muy bien, alto ahí. Acá donde dice IRA, son unas siglas, ¿ya? Es infección respiratoria aguda. Ahí, esto tiene que ver mucho con el video, y también me lo menciona. Y también lo hemos mencionado en las sesiones pasadas, ya no es ira de emoción, es ira de infección, respiración aguda, que es lo que a raíz de la helada y el friaje se elevan los niveles de casos de ira, ¿no? En los hospitales. Y muchas veces las personas, pues, en los hospitales, al no abastecerse, el nivel de muertes de los menores y de los mayores, en este caso los adultos mayores y los niños por debajo de los 5 años, mueren de infección aguda, infección respiratoria aguda.
¿Ya? Muy bien, segunda, vamos con su cuadro de análisis. Listo. Comenzamos. Las conclusiones sobre medidas de prevención frente a los efectos de las heladas y el friaje en nuestro país. En la conclusión que en nuestro país no hay un interés mayor para evitar cualquier otro problema por parte del gobierno, sin embargo, por parte de los ciudadanos sí hay, ya que son a nuestros que nos afectan estos fenómenos, por lo tanto, tomamos precauciones como abrigarnos, forrarnos en nuestra vivienda, etc. En conclusión, ante los efectos del friaje y las heladas, debemos de informarnos y prepararnos por parte en los ministros como la salud, el desarrollo social, vivienda para enfrentar las consecuencias. Gracias. Muy bien, gracias Larisa. Vamos a pausar acá. Muy bien, Larisa. Entonces, aquí también vemos que se ha podido actualizar. Tenemos otra conclusión de parte de su grupo. ¿Lo puedes explicar? La conclusión es que nosotros brindemos atención especial o ayuda hacia los niños y adultos, ya que ellos son las personas más vulnerables y en especial a los miembros de familias que presentan problemas de desnutrición. Gracias. Ok, gracias Larisa. Entonces, habiendo completado ya esta exposición, vamos a pasar a la tercera exposición. Vamos a pausar aquí. Continuando con la exposición, la alumna Yalta, la escuchamos. Bueno, voy a exponer sobre el análisis del video. La primera pregunta, ¿qué debemos hacer en nuestras viviendas durante las heladas? Bueno, tapar los techos y las paredes para que el frío no entre, cubrir los espacios de los animales para que no fallezcan. Pregunta 2, ¿qué significa IRA? Significa infección respiratoria aguda. Tercera pregunta, ¿cómo es la temperatura durante las heladas? La temperatura baja a 0 grados en las zonas altoandinas. Ok. Cuadro de análisis. Bueno, en nuestro cuadro de análisis, las conclusiones sobre las medidas de prevención frente a los efectos de las heladas y el friaje en nuestro país. Bueno, el primero, en nuestro país, estos fenómenos climáticos causan daños no solo materiales, sino a la salud de las personas, ya que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias agudas y causan daños en la agricultura y ganadería de las zonas altoandinas. Por ello, las autoridades deben de fortalecer las necesidades y mantenerlos bajo su protección ante estos fenómenos climáticos. El segundo, el ministro de Vivienda debería implementar el uso de la tecnología para evitar el impacto de las heladas y el friaje, como casa con calefacción. El siguiente, alimentarse bien sobre todos los alimentos de vitamina A y D, abrigarnos bien y verificar si tenemos enfermedades respiratorias. Tercero, el cuarto, ante esto, todos los pobladores deben de estar prevenidos y tienen que adecuar sus hogares al cambio climático y es por eso que deben de mejorar las paredes de sus casas y también de alimentarse bien para que puedan estar bien de salud. Por último, como las heladas y el friaje son dañinas para muchas personas y contraen muchas consecuencias para la salud, la ganadería y la agricultura, por ello tenemos que poner manos a la obra para así, de esa manera, poder prevenir como, por ejemplo, hablar con los alcaldes tanto regional como local para que pueda aportar con su ayuda. Muy bien, entonces vemos acá que han podido ustedes llegar a las conclusiones, no solamente medidas preventivas de parte de los ciudadanos, sino también han establecido de repente tareas especiales para el ministerio, ¿no? Y para que puedan lograr de forma colaborativa pues la ayuda con los alcaldes regionales y los alcaldes locales, correctamente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente exposición. ¿Ya está preparado el otro grupo? Creo que ya. Vamos a pausar acá para poder actualizar los cuadros. Lo escuchamos, Escobar.
Pregunta número 1. ¿Qué debemos hacer en nuestras viviendas durante las heladas? Deberíamos de tener una buena calefacción y abrigarnos bien para así tratar de combatir a las heladas. Tapar por dentro los lugares por donde se filtra el frío. 2. ¿Qué significa IRA? Significa infección respiratoria aguda. 3. ¿Cómo es la temperatura durante las heladas? Las temperaturas son bajas, especialmente en la noche, que alcanza por debajo de los 0 grados. Ok, pasamos al cuadro de conclusiones. ¿Listo? ¿Lo tienes? ¿Lo ves? Conclusiones Comenzamos. sobre las medidas de prevención frente a los efectos de las heladas y el friaje en nuestro país. En nuestro país, especialmente en las zonas altas del país, se recomienda que estén abrigados y protegidos ante estos efectos, que se dan mayormente en la noche cuando la temperatura baja. Es necesario estar informados y preparados para enfrentar este tipo de temperaturas. También cabe recalcar que debemos estar prevenidos ante las diversas enfermedades que se puedan dar ante este fenómeno, como la neumonía. Al estar vacunados ante estas enfermedades no significa que estaremos bien, sino que debemos seguir cuidándonos entre nosotros e informándonos sobre las consecuencias que trae esta. También sería necesario que las autoridades ayuden brindando apoyo o dando algunos medios como radio para que estén informados sobre los efectos que podría causar las heladas y friajes. Debemos dar conciencia a los gobiernos y ministerios encargados en este tema para que ayuden con ropas que brinden calor en los intensos fríos o calentadores en cada casa para que las personas estén seguros. No nos olvidemos sobre la agricultura y ganadería que se verán afectadas, por lo que el gobierno debe proporcionar beneficios para los agricultores, como por ejemplo proporcionando apoyo económico o ayuda con especialistas como veterinarios que nos ayudarán a los animales, y dinero para que cosechen alimentos que puedan afrontar el frío. Muy bien. Entonces aquí también tenemos conclusiones más generales que comprometen no solamente al ciudadano, sino también al gobierno, los ministerios, ¿no? Para poder organizarse cuando aparecen pues este tipo de fenómenos climatológicos, ¿no? Que si bien, claro, no llegan a Caraballo, pero son una realidad de nuestro país, ¿no? Y tenemos que estar preparados en lo que son estrategias tanto políticas como sociales, ¿no? Para poder preservar la salud, aplicando y respetando las medidas que establecen también las organizaciones de salud. Y tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de que hablar de un friaje o hablar de una helada, de todas maneras va a haber un índice de muertes, ¿no? Y tenemos que estar preparados para poder lograr que sea menos nivel que nos va a afectar, ¿no? Muy bien, estudiantes, entonces ya nosotros hemos concluido con la segunda parte. Ya los demás grupos también han expuesto. Entonces a mí me daría simplemente por cerrar la sesión del día de hoy. Ya nosotros ya tenemos, lo han subido ya al Classroom los materiales para que ustedes puedan desarrollar si por casualidad no han podido no exponer o de repente quizás por problemas de internet. El grupo que no ha podido, bueno, le informan a través de este video y a través de ustedes también, que lo puede hacer y tiene que subir al Drive. El Drive también ya se les ha enviado, el Drive de la sesión 24, ¿ya? Entonces, el trabajo para ustedes como su reto es elaborar su Logbook, ¿ya? Que ya se les ha explicado. Y la presentación es para el 11 de octubre, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo comprendido, estudiantes? Sí, Miss. ¿Me confirma? ¿Sí? ¿Correcto? Jordín, Kelvin, Larissa, ¿correcto? Muy Miss, bien. Dígame. Sí. Ok, entonces nos vemos, chicos, hasta la siguiente semana. Nos vemos. Cerramos aquí y cerramos la sesión. Y ahora no quiere cerrar. A ver, por acá alguien creo que está preguntándolo. Ah, ya, chao. Sí, chao, Kelvin. Estoy tratando de cerrar la grabación. Listo.